seguidores del blog de Mildred. Hoy estamos en nuestra entrevista con autores con Marta Iranzo. Ella es española y es la creadora del libro No estaba entre mis planes amarte. Gracias por estar con nosotros, Marta, y bienvenida. Muchísimas gracias, Mildred. Es para mí pues un placer. Muchísimas gracias. Bueno, Marta, empecemos contándole a nuestros seguidores de qué trata tu libro. Bueno, pues mira, no estará entre mis planes amarte, tengo aquí el ejemplar, este está un poco señalado porque cuando voy a las presentaciones pues marco yo aquí mis páginas, ¿no?, para hablar de él. Mira, es una novela contemporánea de corte intimista que habla de las emociones, me gusta decir eso, ¿no? El título nos hace pensar en una novela romántica, es una novela que tiene romanticismo, pero no es propiamente una novela romántica. A mí me gusta decir que es una novela intimista y que habla de las emociones. Bueno, nos cuenta un poquito cómo Laura, que es la protagonista femenina de la historia, es una mujer de Zaragoza, tiene 39 años. Bueno, pues Laura, de alguna manera, siendo que no se habla mucho de su familia en la novela, pero sí que se habla del vecindario en el que vive. Vive en el barrio de Zaragoza, el barrio se llama de la Jota, en la calle José Otto, en la que yo vivía además hasta los 18 años. Y bueno, pues ella está, ya digo, rodeada de un vecindario muy amigable o con el que comparte muchísimas cosas. Sin embargo, de alguna manera ella tiene como la sensación de que hay cierto vacío en su alma. Ella tiene como la necesidad de averiguar y de saber, dice, la razón por la que ha aterrizado en este mundo. Es así como traslada temporalmente su residencia a Londres, que puede hacer esto pues muchas personas pues para tener un cambio de experiencias nuevas, sensaciones nuevas y circunstancias de la vida que tienen mucho que ver con la intuición, porque en este libro también de alguna manera se habla de la intuición, le conducen a Thompson House. Thompson House es una casa en el corazón de la campiña inglesa. Allí habita Louis Thompson, que es un reconocido escritor inglés al que Laura admiraba en su juventud. Es así como Laura, de una manera o de otra, que no voy a revelar porque si no cuento demasiado, se va a convertir en la transcriptora personal de este escritor. Él es mayor que ella, adolece de una enfermedad musculoesquelética que le impide escribir personalmente las obras y Laura se va a convertir en su transcriptora personal. La obra en la que ahora Louis Thompson está escribiendo se titula Tratado del Amor. Le pide, no obstante, también participar en un debate, de forma que no solamente se trate al amor desde la perspectiva que él opina, desde su propio punto de vista, sino que necesita cierto debate también. Es así como en esa casa, en una biblioteca maravillosa, van a hablar de aspectos varios de la vida, del amor también. Y bueno, en esa casa no están solos tampoco, en esa casa también hay personal de servicio y además Louis Thompson, tiene 3 hijos que si bien no viven con su padre, le visitan de vez en cuando. En torno a todos estos personajes se teje una trama que dice el subtítulo un poquito de la obra, transcurre entre las caras del amor y las aristas de los secretos. 2 secretos familiares que han estado ocultos durante muchísimos años van a salir a la luz y van a cambiar irremediablemente la vida de muchas de estas personas, de muchos de estos personajes que te he contado, que os he contado. Es un poquito una visión general de la obra, sí. Muy interesante. Yo creo que para que todos los lectores lo lean de inmediato. Sí, está bonita, sí. Bueno, Marta, a mí me intrigó mucho al leer tu biografía que eres licenciada en Derecho. ¿Cómo pasas del Derecho a escribir? Sí, pues mira, lo que es escribir me ha gustado siempre. Ya, pues bueno, de más joven. En realidad los escritos que conservo de épocas atrás son sobre los 18 años y estas cosas. Sí que tenía, bueno, pues cosas que podemos escribir muchas personas, ¿no? Yo creo que es poemas, poesías, ciertos textos podemos escribir o escribimos mucha gente en la vida, ¿no? Te guste o no escribir, pero yo creo que escribir es una forma de expresión que, aunque alguien no se vaya a dedicar a eso, pero que muchas veces escribimos cosas. Yo conservo textos de aquella época, 18 años, etcétera. Algunos de ellos eran suficientemente largos como para, yo lo pensaba, decía, uy, esto podría ser incluso un capítulo para una novela de algún día, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento ya no seguí escribiendo en ese sentido, ya me metí con la carrera, el derecho, acabó la carrera, buscas un trabajo, hice oposiciones, luego formas una familia y de esta manera es verdad que tienes pues un poquito
poquito de menos tiempo. Y llegó un momento en el que algo te pide volver a sentarte a escribir, vuelven a salir cosas y de las primeras cosas que me volvieron a salir, volvieron a ser escritos en principio breves. No tenía todavía yo la intención de escribir una novela, pero en esos escritos breves que me salieron en ese momento apareció lo que hoy en día es el capítulo 15 de esta novela. No tenía la intención de escribir una novela, pero esos textos, una vez que los escribí, me di cuenta de que me habían aparecido, no sabía muy bien en ese momento por qué, unos personajes que luego quise contar más de ellos. Esos personajes que me salían en esas escenas que relatan el artículo, parece que estemos hablando de una ley, ¿ves? El derecho y el que relatan el capítulo 15. Esos personajes yo me di cuenta que sabía de alguna forma qué inicio tenían en esa relación que se había establecido entre ellos. Y ese inicio quise contarlo desde el primer momento y es cuando decidí que sí que escribía la novela. Es verdad que cuando llegué desde el inicio a ese capítulo 15, eso era todo lo que yo me había imaginado. A partir de ahí no me había imaginado nada más y a partir de ahí, como todavía era pequeñito, quedaba un libro pequeñito, sí que volví y seguí contando más cosas que en ese momento fue inventar de alguna manera. Es decir, lo de antes había sido imágenes que yo sí que tenía en la cabeza, lo de después ya a partir de ahí lo que quise, lo que salió, lo que conté después ya fue algo más que fui innovando sobre la marcha, que fue poco a poco ya dije, bueno, y ahora pues ¿cómo podemos seguir esta historia? Que ya me había llevado a ese capítulo y ya se había terminado en ese capítulo 15 lo que yo había querido mostrar. Pero luego continuó la historia con otras cosas, luego vinieron los secretos familiares, vinieron los descubrimientos, sí. Marta, qué difícil empezar como por la mitad. Bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Sí. Pues, cuéntanos un poquito precisamente de ese proceso creativo a la hora de escribir. ¿Tienes algún tip, alguna cosa que algunos escritores que tienen que escribir por la mañana, otros que no, que en silencio, que con música? Entonces, no sé ¿cómo es tu proceso creativo? Sí. Yo, a ver, ya al tener un trabajo es verdad que tienes menos tiempo, ¿no? La verdad es que lo de las mañanas yo creo que me iría muy bien porque a mí me gustan mucho las mañanas, me gustan mucho los días, más que las noches. En las noches no, prefiero dormir. Y por las mañanas pues me despierto con energía, me gusta el día, me gusta mucho la luz y el día. Me gustaría mucho por las mañanas, pero por las mañanas trabajo. Las tardes del día a día entre semana también son difíciles y entonces dedico más los fines de semana cuando puedo y sobre todo en fiestas, cuando son pues navidades, ahí aprovecho porque tengo varios días. Semana Santa, pues aprovecho, aunque sean 4 días, intento dar un empujón, ¿no? Y ya en esos momentos que me pongo no busco demasiadas rituales porque entonces ya casi no me daría tiempo, pero sí que necesito silencio y tranquilidad, sí, silencio y tranquilidad, sí. Me gusta en general también el silencio en la vida de alguna manera, bueno, el silencio. No me gusta demasiado el ruido y sí, busco silencio para escribir, me gusta, sí. Marta, ¿tienes algún escritor que de pronto se sientas que ha influenciado en tu trabajo o varios escritores? Bueno, tengo escritores favoritos, claro, pero no sé hasta que no veo una influencia directa. Me ha gustado siempre mucho Gabriel García Márquez y me gusta mucho Isabel Allende también, me han gustado muchísimo. Luego hay muchos otros escritores y muchas otras escritoras, por supuesto, que me gustan mucho también. Influencia directa no la encuentro, lo que pasa que es en lo que es la novela, ¿no? Y otros escritos que estoy haciendo también, no veo una influencia directa ni nunca pienso en ellos a la hora de yo escribir. O quizá alguna vez haya podido invocar, digo nunca, pero es verdad que en una cosa concreta de esta novela sí que pude invocar en algún momento, porque me gusta, por ejemplo, de Isabel Allende, esa forma que tiene ella y muchísimos escritores y escritoras de volar la imaginación, ¿no? De esa cercanía con el realismo mágico y cómo vuela y cómo dice cosas
que a mí me parecen que vuelan la imaginación. Me gusta mucho esa forma de decirlo, ¿no? Sí que en algún momento concreto invoqué un poco decir cómo lo haría, ¿no? Y es en concreto cuando me surgió uno de los personajes de esta novela, que se llama La Rafaela. La Rafaela es del barrio de donde proviene Laura, del barrio de la Jota de Zaragoza. Es muy diferente, hay un contraste muy grande entre ese barrio de Zaragoza, donde vive Laura, a donde va a parar luego, en la campiña inglesa, en una casa bastante señorial. Ahí hay un contraste muy grande entre uno y otro. Y la Rafaela, que siempre va a acompañar a Laura en el interior de ella, sí que proviene un poquito ese personaje, que es un poco porque en realidad es alguien que lleva a ella en la mente, ¿no? Ya la Rafaela ya no vive cuando Laura la rememora, pero siempre la acompaña. Y ese personaje aparece en un intento mío de invocar a lo mejor a los espíritus un poco que acompañan mucho a las novelas de Isabel Allende, sí. Pero es lo único. En lo demás nunca he intentado ni ese estilo, ni el estilo se muestra en la obra. Y luego, bueno, pues yo pienso que sí, que puede haber la suma, el compendio de muchas lecturas que hacemos, de muchas experiencias de la vida. La suma de todo eso, pues es lo que a lo mejor ¿no? da resultados en el estilo de cada uno, pero no hay un autora concretos, no, a día de hoy no. ¿Cómo fue tu experiencia publicando este primer libro? Uh-huh. Bueno, yo lo lancé a varias editoriales. Es verdad que no tuve un orden, ahí pude que no lo hice, quizá no lo hiciera demasiado bien. Yo tenía muchas ganas de sacarlo. Bueno, no tenía muchas ganas porque inicialmente lo guardé durante mucho tiempo. Pensé que era un libro para mí, no pensé en... Pero cuando me senté a escribir otro, me di cuenta que este tenía que salir, porque si no salía, se quedaba ahí en el cajón y era como que no fluía, ¿no? Y ahí es cuando lo lancé a varias y la verdad es que lo hice sin criterio. La verdad es que eso puede ser que no lo hiciera muy bien, ¿no? Pero bueno, lo lancé a varias, incluso por comodidad, a veces lo mandaba pues donde me aceptaran por correo electrónico, es decir, lo mandé a varias, de las cuales me contestaron 4, yo estoy muy contenta por eso, me contestaron 4 editoriales, y la primera que contactó conmigo fue Samarcanda y fue la primera que contactó con la primera que lo publiqué. Estaba tan contenta que lo publiqué ya directamente. Entonces yo agradezco mucho a la editorial que se fijara en el libro, que le gustara, y agradezco mucho que me lo publicara, porque yo necesitaba que alguien que le gustara alguna editorial. Es verdad que también estaba la opción de autopublicar, pero yo en ese momento y como primera novela yo quería que alguien me lo comprara, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces lo agradezco y siempre estaré muy agradecida. A partir de ahí, bueno, pues me he dado cuenta, claro, como todo, ¿no? Que ojalá hubiera sido a lo mejor una editorial tradicional, que pues tengo algunos inconvenientes a veces a la hora de difundir la novela, pues porque, bueno, pues por el tipo de distribución que se hace, es un libro que se imprime bajo demanda. Bueno, tiene algún tipo de dificultad en ese sentido, pero sigo agradecida porque es mi primera novela, me la quiso coger, aunque luego hubo otras editoriales que también estaban interesadas y estoy agradecida, sí. Quizá la siguiente lo intenté de otras maneras, igual luego no salen de otras maneras, pero quizá lo intenté de otras formas, pero estoy agradecida. Sí. Creo que todos vamos aprendiendo ahí en el camino, ¿no? Sí, de la publicación. De todo se aprende, efectivamente, sí, sirve de aprendizaje, sí. Y estoy contenta, ya digo, estoy contenta, pero intentaré mejorar. Sí. Marta, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a alguien que esté empezando como escritor? Sí. Son consejos que yo también me intento aplicar. Los que yo les daría, yo también los intento aplicar para mí, ¿no? Desde luego la perseverancia es un consejo necesario, porque sin perseverancia no vas a poder escribir y aguantar, entre comillas, aguantar todas las horas que supone estar sentada y también es un acto muy solitario, que a mí la soledad no me disgusta, pero es verdad que son muchas horas, ¿no? A lo mejor pasas una tarde entera, 5 o 6 horas y has avanzado poquito. Bueno, pues es así. Pero la perseverancia es necesaria. Si alguien persevera es porque de verdad quiere escribir, si no, yo creo que no se aguanta tanta perseverancia que hay que hacer y que hay que invertir en el proceso de escribir.
Y luego para mí es creer en ti mismo, me parece importante. Creer en ti y creer en lo que estás haciendo, creer no en un proyecto a lo mejor concreto, porque yo en concreto tampoco articulo lo que escribo para bien o para mal, ¿eh? No digo que esté bien hecho, hay escritores, escritoras que lo planifican todo previamente. A mí no me sale planificar, a mí me gusta innovar, me sale así. Si yo tuviera todo planificado, creo que no sé, no me sale planificar. A veces lo he intentado y no me sale. Entonces yo escribo un poquito sobre la marcha, hombre, alguna pequeña cosa sí que hay que planificar, y luego escribir sobre la marcha tiene sus inconvenientes. Y ahora mismo estoy atascada por escribir sobre la marcha en una historia, pero es mi forma, de momento, salvo que aprenda otra, esa es la que me sale de forma natural. Entonces, en ese sentido, creo que hay que creer, por eso decía creer, no solo a lo mejor en un proyecto concreto que tú sepas que ya lo tienes iniciado en tu cabeza y que lo tienes en tu cabeza cerrado, no necesariamente en un proyecto concreto, pero sí en ti, en tu capacidad de hacerlo, en tus ganas de hacerlo, en tu posibilidad de hacerlo. Creo que hay que creer en ti, que hay que perseverar y que a lo mejor no te tienes que fijar en otras cosas que te puedan despistar. Puede que a lo mejor veas pues que hay muchos autores, que todos intentamos salir adelante, que hay muchos libros en el mercado hoy en día y a lo mejor dices, uy, pues con tantos autores es difícil, ¿no? Da igual, yo creo que si tú crees en que tú puedes hacerlo y tienes esas ganas de hacerlo, y si escribes es porque las tienes, porque si no, ya digo, creo que no se puede aguantar tanta perseverancia que necesita. Entonces eso es para mí lo más importante, sí. Sí. ¿Y cuál es tu mayor inspiración para escribir? Pues la inspiración no es una inspiración. A ver, por ejemplo, en esta novela la inspiración la vi después, una vez que yo ya la había escrito, cuando me pidió la editorial alguna cosa algunos textos para insertar en la solapa. Pues pusimos algunas cositas y al final de todo dice: no estaba entre mis planes a Marte, es su primera novela inspirada en las atmósferas intimistas de James Ivory. Esto me di cuenta una vez que ya estaba escrita, una vez que la editorial me pidió algo para escribir en la solapa y una vez que yo me senté a pensar en cuál había sido mi inspiración para contarlo en la presentación de la novela. Yo no era consciente de cuál había sido mi inspiración y empecé a rebuscar, ¿no? Una vez que ya tuve que hacerlo para lo que te digo, empecé a rebuscar en mí misma, me metí un poco en mi interior y dije, ¿y de dónde ha salido esto? Y entonces me di cuenta que había salido de una serie de películas en este caso. Por lo tanto, en este caso la inspiración fue cinematográfica. En esta novela en concreto viene de James Ivory, que lo nombro, novelas, o sea, películas, varias de ellas, pero quizá una de las que más inspiración tienen es el personaje de un mayordomo. El mayordomo se llama el señor Stevenson en la película Lo que queda del día, de James Ivory. Y me di tanta cuenta después, a posteriori de escribirla, de cuál había sido mi inspiración, que no nombré en esa solapa la siguiente película que también creo que había tenido una gran influencia, como era Tierras de penumbra, pero sobre todo el personaje de ese profesor que da clases en la Universidad de Oxford, que es un escritor también, y que es que escenifica, en realidad representa la vida de C.S. Lewis, ¿no? El escritor C.S. Lewis, autor, entre otras, de las Crónicas de Narnia, en esa maravillosa película que es Tierras de penumbra. Mi novela no tiene nada que ver, por supuesto, con Tierras de penumbra ni con Lo que queda del día. Estas son novelas ambientadas en un momento histórico más anterior. No estaba entre mis planes a Marte, es contemporánea y no tiene nada que ver, pero sí que veo que en el personaje que interpreta Anthony Hopkins en ambas novelas, en ambas películas, una como profesor, otra como mayordomo, está la inspiración fundamentalmente de mi personaje, Louis Thompson, en torno al cual gira toda la obra. Y está esa atmósfera intimista y está esa campiña inglesa, esos jardines, esos campos verdes, esas casas de piedra caliza, y es lo que estaba en mi cabeza. En otros momentos pueden ser otras cosas siempre muy leves, no hay, son sensaciones, son imágenes, son sensaciones sobre todo, no es un proyecto concreto, es siempre una sensación. Por ejemplo, tengo en ciernes otra novela
que la inspiración creo que me viene de un libro que leí en su día, que no recuerdo el título y que he ido a la biblioteca de donde lo saqué, que le he preguntado a la bibliotecaria y que las dos hemos rebuscado y no lo hemos encontrado, pero porque solamente se me quedó un poco de allí su ubicación en Estados Unidos, en el mundo rural de Estados Unidos, ¿no? Hay pues mucho campo, una radio. Bueno, estas cosas creo que lo que me queda de aquel libro, que no recuerdo, ya digo, ni el título, es una sensación que a mí me generó para escribir esta otra novela que tengo entre manos, que la tengo bastante atascada, por cierto, que está ahí, que me he quedado un poquito atascada, pero ya saldrá, ya fluirá de alguna manera. Entonces siempre son sensaciones, inspiraciones que no sabes, que no te las esperas y que te vienen de alguna manera por lo que sea. Luego rebuscando dices, en aquel libro, en aquella novela, pero nada tiene que ver, por supuesto, con ella. Son solamente flashes, imágenes, sensaciones. Sí. Cuando yo leí Campiña Inglesa pensé fue en Jane Austen. Sí, también Jane Austen. Sí. También ella puede estar por ahí, no directamente, pero de alguna manera, sí. Por eso digo que a la hora de tener una influencia de algún autor o autora, no es quizá alguien en concreto, pero es verdad pues que todo lo que leemos, todo lo que vemos, lo que aprendemos, todas las experiencias confluyen para bueno, pues formar algo interno, ¿no? Que luego es lo que te hace el sacarlo de alguna manera, sí, el expresar lo que quieres expresar o lo que te surge que quieres expresar, sí. ¿Tú sientes que quieres dejar algún mensaje o tratar un tema central en tu novela? Siempre me gusta hablar de la vida, digamos, de las emociones, de lo que todos y todas las personas sentimos, ¿no? Yo creo que esto es un lugar común. Somos distintos y somos iguales, y yo creo que hay cosas que nos unen claramente, la vida, la muerte, el amor, y esas cosas me gusta expresarlas, sí. Me gusta conectar de alguna forma con las cosas de la vida en mis novelas, las relaciones interpersonales que mantenemos entre las personas, las emociones que nos mueven y lo que la vida supone para nosotros. Sí, yo veo que no es un mensaje concreto, es simplemente plasmar esos aspectos de la vida y que de alguna forma los lectores y las lectoras se identifiquen con ellos, porque son aspectos de la vida con los que nos identificamos todas las personas, y es así porque me sale así, es lo que más me gusta. Luego puede haber una historia de amor o no, puede haber otras, por supuesto, otras cosas. Incluso esta novela que te contaba, que llevo entre manos, se me ha escapado hacia mundos que yo nunca hubiera pensado que quería escribir de ellos. Yo la quiero también en este sentido de conectar con emociones de la vida, y se me ha escapado hacia una desaparición de una persona, y ahora hay un misterio. Quizás sea eso lo que me ha atascado tanto, porque yo es un terreno en el que me cuesta más un poco moverme y no sé por qué se ha ido hasta allí, pero lo cierto es que estoy metida en una desaparición que ahora tengo que, de alguna forma, y no era lo que yo quería, pero porque no proyecto, porque voy sobre la marcha, pero todo me llevaba hasta allí. Quiero decir que hablemos del amor, hablemos de una desaparición, hablemos de un asesinato, que tampoco es lo que más me gusta hablar en mis novelas, pero a veces aquí me he planteado en esta novela si hay asesinato o no hay asesinato, con esa desaparición o no, y estamos ahí todavía, pero siempre me gusta que haya emociones, que haya relaciones entre las personas. Me gustan mucho los personajes, me gustan mucho los diálogos que se forman entre ellos, y me gusta, ya digo, conectar con aspectos de la vida que todos por el hecho de vivir llevamos encima, ¿no? Nuestros miedos, nuestras ambiciones, nuestras inseguridades, estas cosas de la vida son las que me gustan, no un mensaje concreto. ¿Qué sientes al ver tu trabajo publicado y leído por otros? Pues mira, ya digo, nada más que la terminé, yo la guardé en el cajón, no pensaba sacarla, pero luego me di cuenta que tenía que fluir, y al principio me daba mucho pudor. La verdad es que era algo que había escrito porque yo sentía la necesidad de escribirla, pero una vez que vi que salía a la luz, a mí me dio mucho pudor y lo pasé un poquito mal, incluso al principio, fíjate,
Pues porque me daba, bueno, pues vergüenza de alguna forma, y cuando tenía que, o pensé que quise hacer me animaron también muchas personas cercanas a hacer una presentación de un libro, que creo que sí que es lo que hay que hacer y lo que está muy bien hacer. En aquel momento me daba mucho pudor, la verdad. Cuando lo empezaban a leer las personas, me daba vergüenza. Pero luego poco a poco pues me he dado cuenta que me gusta muchísimo llegar a las personas a través de esta forma a través de la escritura. Las personas que les ha gustado la novela y que me han dicho bueno, cómo se han sentido al leerla, pues es cierto que me ha hecho sentirme muy bien. Y cuando la he contado, me he dirigido al público, he hablado, como estoy hablando contigo y con todas las personas que luego puedan vernos, pues es cierto que me hace sentir bien, me gusta conectar con la gente y me siento muy bien, sí. Algo que no esperaba, ya digo, al principio pensaba que me iba a producir mucha vergüenza y luego me hace sentir muy bien porque es una forma de conectar con las personas, de intercambiar opiniones y de establecer vínculos y estas emociones de las que hablábamos, ¿no? Que, bueno, sí, me hace sentir muy bien. Me gusta dirigirme a la gente y que me gusta que llegue al corazón de las personas. Cuando a alguien le ha llegado, a alguien puede no llegarle, porque claro, sobre gustos no hay nada escrito, todos tenemos el nuestro, pero cuando a las personas les llega y me lo dicen, me siento muy bien y muy feliz, muy feliz. Me gustaría, como yo creo que a todas las escritoras, que, bueno, pues escribir cosas con las que la gente disfrutara. Lo hacemos para eso en principio y con las que las personas se sintieran bien. Sí, me siento muy bien. Marta, ¿cuál fue el momento más difícil para escribir el libro? La verdad es que yo lo escribí con esto que te cuento, ¿no? De que a todos, ¿no? Todos tenemos una vida, que tenemos que compatibilizar muchas cosas. Lo escribí muy dilatadamente en el tiempo, me costó mucho tiempo porque no me dedicaba a él todos los días. Incluso pasaban meses, incluso pudo pasar algún año. La verdad es que pues mis hijas fueron creciendo y eran pequeñas al principio. La verdad es que me costó mucho tiempo porque me dedicaba muy poquito. Pasaban meses, pudieron pasar 6 meses hasta que volví a tener un rato y volvía a retomar el asunto de escribir. Por lo tanto, me sentía, bueno, pues era difícil porque, claro, cada vez que me sentaba de nuevo a escribirlo, tenía que releerlo de nuevo, meterme de nuevo en la atmósfera para poder avanzar. Entonces, en ese proceso, pues hubo momentos muy gratos porque había cosas que me gustaban mucho, que yo veía cómo iba cogiendo forma, que yo veía cómo se iban construyendo los personajes, pero hubo otros momentos que, bueno, pues se sudaba un poquito porque veía que costaba, que de alguna manera me costaba tiempo retomar la historia cada vez que la retomaba, claro. Entonces, a mí me parece que escribir es placentero por un lado y por otro lado es un esfuerzo y hay momentos en los que no te sale como tú quisieras y entonces, bueno, pues pasas momentos un poco más, no malos, porque es una cosa que hago porque quiero, nadie me obliga, las hago porque quiero, ¿no? Pero te gustaría que fluyera de otra manera. Y otros momentos que fluye muy bien, entonces te hace sentirte muy bien. Pero sobre todo te hace sentir muy bien cuando ves que avanzas de alguna forma y ves que es lo que quieres hacer, ves que estás escribiendo y te das cuenta de que escribir es lo que te gusta y que escribir es lo que quieres. Y eso te hace sentir bien porque te alineas con lo que te gusta. Y eso es lo que más te hace sentir bien, sí. ¿Te ha pasado lo del bloqueo del escritor? ¿La página en blanco? Como página en blanco tal y como se describe, página en blanco, así tal y como se describe, no. Bueno, como bloqueos, como cosas que ves que no fluyen como tú quisieras, momentos que tiras para un lado pero te das cuenta de que no, de que una vez que has escrito ese día 3 páginas, pues hay algo que ves que no acaba de cerrarse hacia donde tú quieres. En ese sentido, sí. Cuando ves que las páginas que escribes no son del todo las que quisieras, hay algún párrafo que sí, otros que no. En ese sentido sí que lo he sentido. Página en blanco, no. Me gusta mucho empezar siempre las historias. A veces me preguntan cómo se empieza a escribir una novela. Y a mí me gusta porque como no tengo un plan concreto y siempre son sensaciones, para mí empezar es lo más fácil.
porque empiezas y te permites lo que quieres. Tú cuando empiezas, yo por lo menos en mi forma de hacerlo, me permito lo que quiero, porque ahí puedo volar la imaginación también, me permito lo que sea. Pero claro, el problema viene luego porque hay que ir, hay que ir construyendo historia y luego al final hay que ir cerrando. Y ese es el problema. Quizás sea por mi forma de hacerlo, ¿eh? Quizás si yo planeara todo, tuviera un proyecto concreto y ya supiera lo que va a pasar después, entonces, bueno, no sería tan difícil. Pero mi forma es esta porque de momento no puede ser otra, me sale así. Y en ese sentido, página en blanco, página, ya digo, no, tal y como se describe habitualmente, bloqueo de página en blanco, no. Porque yo siempre me pongo y siempre escribo. Otra cosa es que luego te guste o no, o la historia te lleve hacia sitios que digas, ay, me ha llevado aquí y ahora es más fácil en novelas como esta. En novelas como esta me puede llevar a sitios que luego es más fácil salir. En novelas como la que estoy escribiendo, ya digo, es más difícil, por eso estoy atascada, pero intentaré salir, sí. Marta, consideraste algún título absurdo para la novela? Te dijiste, ay, no, este no. A ver, absurdo, no. Lo cierto es que el título se construye, yo en mi caso, la experiencia que tengo, se construye casi siempre a mitad de novela. Yo, por ejemplo, esta no estaba entre mis planes a Marte, yo tenía títulos varios, siempre relacionados con el amor, absurdos no eran, pero sí que eran palabras, a lo mejor amar, amor, era una. Es un poco absurdo ahora que lo pienso, ahora que me lo dices, sí que puede ser un poco absurdo, sí. El escultor del amor, el escultor de las palabras, bueno, tenía alguno de estos, ¿no? Y esa mitad de novela cuando me surgió, voy a revelar que el título es una frase de la novela y cuando ya salió esa frase me di cuenta que ese era el título. En el que estoy escribiendo, en uno de los que estoy ahora, también al principio yo le pongo un título provisional. Cuando tú empiezas, ese Word se llama de alguna manera y es provisional, es algo, quizás sea esa provisionalidad la semilla, ¿no?, que tú tienes ahí de lo que quieres contar, pero luego ese título tú sabes que no es el definitivo y se construye más adelante. Absurdo, a lo mejor no lo sé, pero es provisional. Los títulos que siempre les pongo a las novelas que tengo entre manos son provisionales hasta que de repente te das cuenta y sale el título que en principio se va a quedar. Luego a lo mejor más adelante también puede variar, ¿no?, los que tengo ahí entre manos. Absurdo, bueno, amar, amor podría ser un título absurdo, pudiera ser, sí. Sí. ¿Te gustaría encontrarte con uno de los personajes de tu libro en la vida real? Bueno, Louis Thompson me gustaría encontrarme, sí. Me parece un personaje maravilloso. Me parece un hombre, pues es un hombre sabio, es un hombre culto, es un hombre con sensibilidad y sí, me gustaría mucho encontrarme con él, ya lo creo que sí. Sí, me gustaría hablar con él, sí. Lo representan un poco esos personajes que te he contado de esas películas. Lo representan en el sentido de que como son fuente de la inspiración, de lo que yo luego escribí de él, ahí se pueden ver, ¿no? Es un señor ya de una cierta edad que es escritor y que tiene, cierta sensibilidad y sí, y unos conocimientos y una cultura que me parecen muy, muy bonitos, sí que me gustaría, ya lo creo, sí, con él, especialmente con él. Bueno, todos me parecerían, una vez que los construyes, les coges cariño, la verdad. Y sí, ahora que lo pienso, él es el que más, el que más me llevó, porque es la inspiración para la obra, pero cualquiera de los personajes que salen, la verdad, pues sí, ahí aparece un maravilloso jardinero en Thompson House, que desde luego también me gustaría encontrarme con él. Incluso una ama de llaves que es que tiene un carácter mucho más difícil, que es mucho más dura. Luego también se descubre en la novela por qué, ¿no? Porque generalmente estos caracteres también son siempre por algo, ¿no? Siempre tienen una razón o una causa. También me gustaría, sí, realmente una vez que construyes a los personajes, todos ellos, me gustaría encontrármelos. Sí. ¿Y hay algún personaje de otro libro, de otro autor, que te gustaría incluir en una de tus historias?
Bueno, pues en principio no lo había pensado nunca. La verdad es que es una pregunta que nunca se me había ocurrido y en principio no, en principio son personajes de otros autores y a mí me han gustado mucho, pues, muchos de ellos, pero no se me ocurriría, yo creo no se me hubiera ocurrido el meterlos en una de mis historias. En principio no había pensado, pero pienso que no lo haría. No, en principio pienso que no lo haría porque son de ellos y luego nos los han dado a los lectores, pero no creo que yo... No, pienso que me saldrían mis propios personajes, sí, creo que construiría los mismos. Además, me gusta mucho construir personajes, me aparecen de golpe, no pienso, ¿cómo puedo hacer a este? No, me aparecen de golpe, me aparece su físico, me aparece su forma de ser y sus diálogos y su forma de hablar y yo creo que es lo que más disfruto en la historia. Los siento a cada uno de ellos, los siento como son y me aparecen muy pronto, no los busco, no necesito decir, y ahora voy a poner a alguien que sea, pues voy a hacerle un hermano, o que un hermano quiere decir, pues puede ser esta persona que tenga familia o que sea más mayor, más joven, que hable de esta... No, me salen solos y me gusta mucho que me salgan solos, que salen ya con una imagen, con un carácter y con una forma de hablar o de ser y me gusta mucho construir los diálogos en torno a ellos, porque a la vez que los construyo, sale su personalidad. No, los defino de alguna forma también, pero me gusta que se vayan definiendo ellos a través del diálogo. Sí, los personajes me parecen, pues, por supuesto, muy importantes en la obra, pero me gusta construirlos mucho a través del diálogo, sí. Y si tuvieras que darle un título a tu vida, ¿cuál sería? Muy interesante esto, sí. Bueno, por ejemplo, pudiera haber varios, pero creo que La búsqueda sería un buen título. ¿La búsqueda? La búsqueda, como tal, ¿no? La búsqueda pueden ser de muchas cosas. La búsqueda de... Sí, pero el título sería La búsqueda. Luego, bueno, detrás de eso hay pues búsqueda de belleza, búsqueda de equilibrio, de estabilidades, de alinearte, ¿no? Todo lo que puedas, cuantas más veces puedas estar alineada, búsqueda sí, creo que sería un buen título para definir parte de mi vida, sí, o de alguna manera, sí, mi vida. Está bien ese título, sí. Ya nos has comentado que estás como trabajando ya en otras novelas. Sí, tengo además varias, sí. Entonces, de pronto, ¿cuándo podríamos tener nueva publicación? Pues la verdad es que está bien que me lo preguntes, a ver si con estas cosas me meto yo más caña también, ¿no? Porque sí, tengo, no solo sí que tengo varias. Quizá porque cuando precisamente me puedo atascar un poquito en una, lo que hablábamos antes, ¿no? No una página en blanco, pero sí ciertos bloqueos que a veces... Pues entonces me ha dado por empezar otra, ¿no? He tenido otras inspiraciones de estas que te digo, que son sensaciones, que son imágenes, que son atmósferas o cosas que te... Y he empezado otras. Entonces, la verdad es que tengo 4 en danza, fíjate. Igual es un poco talento, porque dices, pues mejor empieza una, termina una, ¿no? Pues quizás sí. Pero mi forma de lo que sea, no sé si de ser o... es esa. Y según el día que esté, cuando voy a retomar una obra, según ese momento, me enfoco en una o en otra, según yo me encuentre. Y entonces me apetece ir o no a una más intimista, que tengo una que bien pudiera ser un relato ya corto. A lo mejor esa se quedaba en un relatito corto que formaba parte de un libro de relatos. Eso es una opción. Y esa la tengo muy terminada como relato. La duda es si proseguirla como novela más larga, más extensa o dejarla en relato. Esa es muy intimista. Esas de las que a mí me gustan, esas de las que me siento bien con ella, ¿no? Luego tengo esta otra que te he contado un poquito, donde se me ha ido hacia una desaparición, donde ya estoy metida en un poco de lío, la verdad, y que a ver, porque le he dado muchas vueltas, tengo muchas soluciones, pero ninguna de estas soluciones me gusta 100%. Tengo varias, todas son posibles, pero quiero encontrar una que la vea más redonda. Eso me cuesta más, tengo que desbloquear eso que me cuesta más y he invertido mucho tiempo en intentar desbloquearlo y eso me está costando.
Entonces, cuando tenga esas ganas de esa mente un poco para desbloquear, para pensar por dónde se puede salir, abordaré esa. Y luego tengo alguna otra, una es un poquito un retrato de vacaciones de unos amigos que van juntos de vacaciones y bueno, cómo interactúan, ¿no? Te he dicho que me gustaban mucho las interacciones entre las personas y bueno, pues en esa convivencia de esos amigos, que bueno, pues son amigos, por lo tanto ya han convivido muchas veces, pero ya al convivir en una casa, en unas vacaciones, como nos podemos ir muchos, pues todo lo que puede surgir. Esas cosas que también hay cierta inspiración en algunas películas, en este caso francesas, pues también, bueno, pues si algún momento me apetece retomar en ese frente de esos amigos, que ahí está también montados todos esos personajes, pues también retomo esa novela. Ya digo, tengo varias y lo que pasa que es verdad que la pregunta tuya de cuándo podemos ver una, es verdad que quiero ir cerrando alguna, porque si no... Entonces, la más avanzada, la que ya tiene más páginas, es la que te digo que hay una desaparición y es la que te digo que estoy más atascada, pero también es la que más avanzada estoy y sí que es cierto que ahora me estoy dando cuenta que quiero tener otra novela publicada porque voy a las ferias de los libros, voy al día del libro y voy siempre con una novela muy agradecida, muy contenta, siempre muy feliz, pero me doy cuenta que quiero llevar otra. Entonces... no tengo un plan concreto de cuándo la podré cerrar, pero ojalá en el verano. Ojalá en el verano, que tengo más días, pueda cerrar y a la temporada siguiente, después del verano, pueda iniciar el proceso para ver cómo la publico. Sí, me gustaría y sí que me quiero enfocar en eso. Marta, hablaste de relatos, ¿también escribes cuento? Sí que tengo relatos, sí que tengo algún relato, no demasiados, tengo alguno. Sí, tengo algún relato. Conservo uno que mandé a un concurso. En este caso eran unas cartas, eran 6 páginas, creo que eran 6 páginas la carta de una persona, 6 páginas la carta de otra persona. Se titula Entre las nubes. Y bueno, en realidad era una carta entre 2 personas mayores ya, uno de ellos fallecido. La mujer, que es la que vive, le escribe una carta a su marido ya fallecido y él creo que la primera es la de él y luego está la de ella. Bueno, una carta, por supuesto, bueno, pues unos escritos, ya no, el hombre ha fallecido, ¿no? Pero él la escribe desde allá y ella le escribe desde la tierra, sí. Ese es un relato. Y luego ya el siguiente realmente sí que tengo algún otro, pero bueno, quizá esos hayan sido más como prácticas de escritura, ¿no? Tengo algún otro más, pero quizá siguiente a ese, el que más puede constituir un relato que yo quiera salvar, digamos, que quiera sacar adelante, sea este que te he dicho, un relatito más intimista, que pudiera desarrollarse en una novela más larga o pudiera quedarse como un relato. Está terminado, pero me faltaría perfilar alguna cosa y decidir si quiero seguir contando esa historia o porque se puede desarrollar mucho más. Es decir, sirve como relato corto y sirve como posibilidades, como potencial novela más amplia. Sí, también escribo relatos, pero he de decir que me cuesta más, fíjate que los relatos son más cortos y quizá condensar en poco algo me cueste más que escribir una novela. Creo que prefiero escribir una novela, aunque no sea demasiado extensa. Fíjate, el relato es verdad que requiere pues mayor concentración de cosas en menor espacio y quizá me cueste más. Prefiero que las cosas se fluyan poco a poco, que vayan creando atmósferas. Y eso lo puedo hacer más en una novela un poquito más extensa, sí. Y concuerdo contigo en que el cuento es más difícil de hacerlo por la extensión, ¿no? Sí que es verdad, sí. Luego hay estos concursos que a lo mejor ya te dicen relatos cortísimos ya, de pocas palabras. Sí, y eso es complicado, contar algo en poco tiempo. Sí, pero bueno, son muy bonitos, muy interesantes también. Marta, ya para finalizar, invítanos a todos a leer tu novela y cuéntanos dónde la podemos encontrar. Sí, pues mira, a ver, la tenemos, en las librerías no está en papel, no está físicamente en librerías, pero en Amazon está
Y luego tenemos librerías en las que, bueno, si tú pones en Google No estaba entre mis planes amarte, te llevará también a sitios donde la puedes adquirir. En Amazon la tenemos y luego la tenemos en FNAC, librería FNAC, librería Corte Inglés, librería de Casa del Libro, pero no físicamente allí, sino que tú pues la puedes solicitar tanto vía online como si acudes a esas librerías también se puede solicitar. Y luego tenemos... Marta, estas librerías son en España, ¿cierto? Claro. A nivel más internacional, Amazon, tenemos Amazon. Y luego tenemos, lo que pasa que ahora no lo tengo aquí, creo, o sí, bueno, no lo sé, no, me parece que no. Es que creo que se llama libros@cc o alguna página así. Pero si entras en No estaba entre mis planes amarte y en Editorial Samarcanda, ahí aparece las posibilidades que hay. Y en cualquier caso, y a nivel más fuera de España, Amazon. Ahí la tienes seguro. Ahí la puedes encontrar seguro y te la envían. Sí. Bueno, Marta, muchísimas gracias por atender nuestra invitación acá en el blog de Mildred. Muchísimas gracias a ti, Mildred. Sí, ha sido un placer y muy feliz también cuando me invitaste a participar. Ha sido una maravilla el poder hablar contigo y también te deseo mucha suerte en el blog de Mildred, que estoy segura que la tendrás. Sí, muchísimas gracias. Marta, pues acá en el blog de Mildred tienes las puertas abiertas para cuando publiques tus nuevas novelas. Siempre estaremos interesados en saber de ellas, en leerlas y en invitar a todos a que las lean. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Bueno, a todos los seguidores del blog de Mildred, muchas gracias. Veremos en una próxima oportunidad.